Buenos días. Vamos a nuestro estudio número 6 y el último ya. Cantemos con la iglesia local. Y aquí vamos a cerrar este ciclo de estudios ya sin pan, Empezamos muy bien y luego fuimos decayendo. Sí. No ven a traerlo. Ahí quedó de ayer. Así que aquí lo traemos. Si acaso sale el café, con toda confianza pueden en cualquier momento ir, traerse su café, traerse su pan, acomodarse. Es un estudio relajado como quiera y podemos movernos y comentar. Brevemente hemos estado pasando por el primer capítulo que ellos llaman Dios nos creó para hacerlo, cantemos. Y el segundo, Dios nos ordena hacerlo, cantemos, que ahí yo puse Dios nos convoca a hacerlo. El tercero, Dios nos urge a hacerlo, cantemos, y aquí yo puse Dios nos impulsa, para darle otra traducción, no sé cuál sea el término en inglés, pero para darle algo de precisión a lo que están poniendo. Dios nos impulsa a cantar, a hacerlo. Y luego cantemos con el corazón y con la mente, cantemos con la familia, y hoy cerramos con cantemos con la iglesia local. Es la parte de cierre que vamos a hacer de este estudio, más el tiempo de alabanzas que tendremos como iglesia, que si no se ha podido todavía ensayar, podemos moverlo una semana, si los invitados que tenemos, luego lo platicamos, ¿no? Si necesitamos acomodarlo, y si no, lo dejamos ahí en el 31, y si no, lo moveríamos al, ¿qué es? 7 o 6, o no, 7, pero hasta ahorita vamos bien. Ok. También, entonces, esa sería más o menos la idea. El próximo domingo no tenemos estudios, sino en la tarde tenemos la reunión de canto. Bueno, pues oramos para empezar el día de hoy. Gracias, Dios, te damos por este momento que nos das para reflexionar en tu palabra, en lo que tú nos dices, en lo que nos llamas a alabarte a ti con nuestras voces, con nuestro canto, de manera unida, sincera, ferviente, que podamos como iglesia ofrecerte alabanzas de todo corazón, con mente, con corazón y en unidad, Señor. Ayúdanos y danos esa guía de tu Santo Espíritu en todo lo que hoy vamos a comentar. Por Jesucristo te lo rogamos. Amén. Bueno, voy a empezar a leer aquí una parte de un párrafo que dice: la forma más idónea y perfecta que tenemos para expresar una dulce armonía de pensamientos los unos a los otros es a través de la música. Nuestro canto expresa audiblemente nuestra unidad. Bueno, esa es una novedad. Yo creo que luego cuando la iglesia entró en la reforma, ¿verdad? Ellos lo vieron como necesario que no solamente el coro o el clero cantara, sino que todos cantaran para expresar esa unidad y no haber distinción, como que los elegidos o los educados o los cultos, sino todos a una sola voz, ¿verdad? Entonces es una expresión de unidad. La palabra clave no es música o cantar, sino juntos. Entonces, esto es lo que quieren enfatizar cuando vamos a hablar del canto congregacional. Entonces, todas aquellas batallas que tienen que ver con música y estilos, las están dejando de lado y están diciendo aquí vamos a enfatizar primero la palabra juntos, ¿sí? Para hablar de la unidad. El canto congregacional es un canto unido, ¿sí? Y ya eso le da en la torre a muchas de nuestras preferencias y nuestras batallas personales por algún estilo o forma, porque quedan bajo este principio principal de esforzarse por mantener la unidad en el cuerpo de Cristo, ¿sí? Es lo que nos dice allá el apóstol Pablo en Efesios, ¿verdad? Que nosotros tenemos que esforzarnos, que se requiere un trabajo nuestro, y
y normalmente cuando las batallas se dan por la música cristiana en cuestión de estilos y formas, se echa a un lado esto de la unidad y se producen pues disputas apasionadas que ya dejan de lado el principio de unidad y argumentan otros principios, ¿verdad? De las instrucciones que el Señor le dio a su pueblo, un buen número son de índole corporativa para cumplirlas juntos. Y ya tuvimos una serie con Carlos Astorga, lo pueden ver ahí en YouTube, que se llama la serie Unos a Otros. Y ahí vamos a ver un montón de instrucciones, de mandamientos del Señor que son corporativos, no son individualistas, ¿sí? Y este es uno de ellos, cantar juntos. Todas nuestras historias individuales coinciden en el culto de adoración y eso nos recuerda que no estamos solos. Somos miembros de una familia multigeneracional, multiétnica, multitodo. Bueno, ellos lo enfatizan un poco más porque están en una comunidad, en una sociedad más cosmopolita, ¿verdad? Entonces, ellos son irlandeses y están en Estados Unidos, donde hay afroamericanos y asiáticos y latinos y hay de todo. Entonces, por eso están hablando al respecto, ¿verdad? Porque algunos pudieran tener la tentación de decir, no, ¿sabes qué? Todos los que somos así como que medio europeos, como irlandeses, tenemos nuestro culto con nuestro estilo de música. Y se forma un grupo. Y todos los que son hispanos allá con su estilo de música, que ellos saquen allá los tambores y las maracas, pero allá. O que estos asiáticos hagan su estilo por allá, ¿sí? Pero no hacen eso, ¿sí? La idea es el canto unido. Todas nuestras historias individuales coinciden en el culto de adoración y se manifiestan de una manera, aunque hay muchas maneras de manifestarlo, uno de ellos es el canto congregacional. Hay otras maneras que vemos en la Escritura, no es el único. Ellos están enfatizando esto porque el libro se trata de cantemos, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que hay otras formas de expresar esa unidad, ¿verdad? En las oraciones se expresa unidad cuando se ora junto, ¿sí? En las comidas cuando se come junto, pero ellos no van a decir comamos, oremos, se llama cantemos, ¿verdad? Entonces, por eso están enfatizando el canto, ¿verdad? Pero no es la única, es una de ellas y es algo que podemos nosotros enfatizar. La palabra clave es juntos. El canto como un solo cuerpo eclesiástico nos recuerda que el insensible individualismo de la sociedad moderna no nos define. Esforzarse en mantener la unidad del Espíritu, Efesios 4:3. Y voy a leer también Efesios 5:18 al 20, que lo vuelven a poner aquí. Sean llenos del Espíritu, anímense unos a otros, notemos ahí la parte corporativa, relacional, no individualista, unos a otros. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten, y no está hablando de un canto individual, sino corporativo. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo. Ahí también la acción de gracias es corporativa, la que está haciendo ahí, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Efesios 4:3, ¿alguien lo puede leer? Efesios 4:3. Sí, por favor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Okay. Ellos están tomando otra versión y dicen, esfuércense. Ese solícitos lo ponen así, ¿verdad? Pero requiere una acción determinada, una acción específica, una acción intencional. No es algo fortuito que se da solo. No es por así como que solo se va a dar esa unidad. Yo tengo que hacer algo, estar solícito a ello, a la unidad. Y aquí están hablando en cuanto al canto, ¿verdad? Todavía hoy es algo fatigoso, requiere de tu empeño y encuentra su expresión e inspiración en el canto evangélico de la iglesia. Así que cuando te llamen a cantar en la iglesia, deja el café, el teléfono, mira a tu alrededor y escucha a la gente que te rodea. No eres un hijo único, esta es tu familia. Entonces ya está hablando al estilo, yo creo que
de los que él conoce, que en el culto normalmente están tomando café también mientras escuchan. Pero no es un espectáculo donde yo voy, escucho a alguien profesional cantar allá al frente y solamente acá medio murmuro algunas frases, y como que no sale un canto, nada más sale un tarareo y me gusta. O sea, no es así. Y un sorbo de café y continúo con la alabanza. No es como de esa manera, ¿verdad? Dice, se tiene que escuchar tu voz, un canto sincero, fuerte, enérgico al Señor, y escuchar a los hermanos. Dice, no eres un hijo único en esta familia, esta es tu familia. El Señor tiene hijos, más hijos, y son tus hermanos, ¿verdad? Cuando entendemos el canto juntos de esta manera, nos comprometemos a hacerlo sin importar los estilos o los instrumentos musicales. Luego aquí habla sobre recuperar a la generación del milenio, que algunos, yo creo que están ellos muy inmersos en esto. Nosotros no tenemos aquí realmente millennials, sino que están desfasados realmente aquí esas son clasificaciones que hacen en Estados Unidos. Con nosotros tal vez en Monterrey llegue más temprano, pero no es tan rápido la asimilación de esas corrientes. Pero la tendencia es a darle a estos jóvenes un tipo de alabanza en la iglesia que sea similar a lo que ellos ven fuera de la iglesia, para que sea para ellos como que atractivo, pertinente y digámoslo así, que se conecten. Ellos dicen, así vamos a alcanzar a los millennials, dándoles un estilo de alabanza que a ellos les gusta porque es más o menos lo que frecuentan. Y entonces adecuar la iglesia para ese tipo de alabanza es más o menos como en ese estilo como de concierto, y de que ellos están ahí presentes y luego se salen y luego regresan y cosas así, donde de repente pues se salen así a medio canto y se van. ¿Y qué tienen en la cabeza? ¿Quién sabe? Pero se fueron a tomar agua, al baño, a dar una ojeada, se desconectaron y para poner aquí en el celular, en su red social, cool, nos estamos pasando muy bien en la iglesia, y luego ya se conectan otra vez. Y dice, no les vamos a dar eso. Al contrario, dice, el canto congregacional rescata a los millennials más que lo que están escuchando, porque lo que les están escuchando realmente los está haciendo más individualistas, los está aislando más, porque esa es la cultura que está imperando afuera. Entonces ellos están inmersos en esta cultura y están diciendo que nuestro canto juntos expresa tres aspectos de ser creados a la imagen de Dios: la creatividad, la comunicación y la comunión. Y dice, eso es lo que buscan los millennials y también nosotros. O sea, finalmente dice, si expresas el canto congregacional, ahí van a encontrar todo lo que necesitan. Y lo que no le puede dar otras cosas en el mundo, ahí lo van a encontrar. Y dice, van a encontrar la creatividad. Las personas creativas saben que la simplicidad es comúnmente la forma más alta de creatividad. Resulta más convincente cuando la congregación entona con gusto y autenticidad una melodía impresionante, clara y conmovedora, que una difícil de interpretar o de cantar. Dice, ahí ellos ven ese elemento creativo en la simpleza, en la sencillez de un canto, ¿sí? Que es precisamente lo que se dice también de los predicadores, que cuando puedes predicar o enseñar de una manera simple, es que has trabajado tu texto. Si te extiendes, es que te faltó trabajar. Como el domingo pasado, por ejemplo, yo después vi la grabación, 1:16, me faltó trabajar, ¿sí? No pudiste expresarlo en unas simples sentencias. Igual el canto simple condensa y listo, ahí está la parte creativa, y ese es el esfuerzo de los escritores, de los poetas, de los que tenemos como creadores de himnos, de cánticos espirituales, e incluso de los que los preparan para presentarlos a la iglesia. Los tienen que hacer de una manera creativa para que pueda ser simple y cantado todos juntos. La comunicación: cuando interpretamos canciones llenas de contenido y lo hacemos seguros de lo que decimos, enseñamos que el evangelio es algo creíble, poderoso y no algo cultural y opcional. Y finalmente está diciendo,
los millennials buscan una comunicación así real, auténtica, genuina, ¿sí? No algo tan vano, ¿verdad? Que eso se encuentra en todas partes, ¿verdad? Temas banales, hay miles afuera, ¿verdad? Abundan. Entonces aquí dice, vas a enfocarlos en algo que les va a llegar, porque van a decir, oye, está comunicando verdades importantísimas, no es algo banal, ¿sí? Claro, si lo cantamos de esa manera también, ¿verdad? Como iglesia. Y la comunión, una congregación que promueve el canto intergeneracional y que antepone la comunión a las preferencias personales, constituye un testimonio poderoso y atractivo para aquellos que anhelan una comunidad más auténtica. Entonces decía, finalmente ahí hay comunión verdadera, y que los millennials finalmente están buscando una comunión verdadera que sea más auténtico que las redes sociales, ¿verdad? No hay ahí, hay de repente un hastío y un vacío, y algunos se ausentan un tiempo para buscar otras opciones. No sucede tanto a lo mejor en nuestro medio, pero más en el norteamericano, donde ellos están hablando, ¿verdad? Entonces, finalmente va a llegar aquí esa ola, más fuerte cada vez. Es que así somos nosotros, más los regios imitadores de Estados Unidos. ¿Puedo hacer un comentario? Sí. Recientemente, la semana pasada, Dante, que ahorita trabaja para Tecnológico, nos decía que a él lo evalúan de cómo trata a las personas de su equipo según la edad clasificada de millennials o generación X. Lo evalúan a él de si les está dando el trato que corresponde a esa generación. Sí, es difícil aquí porque no estamos inmersos en la cultura norteamericana y no tenemos las mismas afectaciones. Cuando por allá es una explosión demográfica de muchos hijos, acá no lo es, o acá siempre estuvo estable, y allá hubo una explosión por las guerras, por eso. Entonces tienen otro tipo de cultura, de crisis, de afectaciones, que aunque tengan el nombre y nosotros decimos, se traslada acá igualito, no son realmente tan fáciles así de trasladar. Ahí sí sería campo de un sociólogo para ver eso, o un antropólogo, no es mi rama, pero podemos leer un poquito de cultura y simulacro y de vida líquida, y esos creo que nos pueden ayudar. Son sociólogos que examinan la cultura norteamericana y la exponen, y ahí tienen vida líquida, miedo líquido, educación líquida, y tienen cultura y simulacro. Para nosotros sería más bien como pues Octavio Paz, el que hizo el último análisis del mexicano, y sería lo más fácil de clasificar, sería de acuerdo a las clasificaciones de Octavio Paz, más que de las generaciones que están allá ahorita. Pero en realidad no tenemos que hacer eso, ¿no? Llegamos con la palabra y la palabra debe tener una norma para todos, de trabajo, de respeto, de responsabilidad, o sea, que los de la posguerra tengamos un sentido, digamos, socialmente hablando, mayor de la responsabilidad por lo que se sufrió en las guerras. No quiere decir que la generación que sigue no tenga que enfrentar esa necesidad. Por ejemplo, la necesidad de la iglesia, vamos a ubicarnos ahorita en ebook. Una era la necesidad al inicio en cuanto a la formación musical, y otra es la necesidad ahorita, y otra es la manera en que se va a expresar ahorita, y otros van a ser los conflictos diferentes de lo que fueron al inicio, y los que llegan a la iglesia ahorita van a ver diferente la cultura en cuanto a la alabanza de lo que fue antes, enfocándonos ya en la alabanza y dejando de lado el miedo líquido y la educación líquida y estas cosas más amplias de cultura, y vamos a enfocarnos nada más a las cuestiones musicales, de canto y de preferencias que tenemos ahorita en nuestra iglesia local, para poder hacer el comparativo más fácil. Una persona que llega ahorita, como estos jóvenes, llegan en un punto cultural de la iglesia diferente de como estábamos, y entonces ahorita tenemos que llegar a ellos, ¿verdad? Ellos tienen que involucrarse en esa cultura
eclesiástica y con necesidades diferentes, no son las mismas, ¿verdad? Por eso no cantamos solamente himnos antiguos, cantamos mayormente algo que apele a todos, pero con la doctrina bíblica. Ok, pero si de pronto hoy en día dijéramos que vamos a cantar puros himnos antiguos, también sería de acuerdo a nuestra cultura y tendríamos que tomar esa decisión y promoveríamos la unidad al respecto y seguiríamos así, y sería una etapa de nuestra cultura que, aunque seamos regios con una iglesia contemporánea aquí, va a ser difícil trasladarlo a lo que está viviendo ahorita la iglesia de Job, aquí digo, de Gracia sobre Gracia, que está a unas cuadras y que está inmenso, y no puedo nada más trasladarlo y decir, sí, no va a ser tan sencillo, porque están viviendo tal vez otra etapa como desarrollo en su iglesia, ¿verdad? No es tan simple. Así es cuando queremos simplemente trasladar las cuestiones de una cultura norteamericana a una mexicana. No es tan simple nada más como... De lo que a ver si entendí bien. Si lo hiciéramos como anteriormente, por decir los signos, tendríamos que tocar como en la música anterior, en unos años atrás, Monterrey, que no tenía tanta Sí, vamos música. a suponer que hoy dijéramos, ¿sabes qué? No queremos más que se toque la batería. Vamos a entonar puros cantos, pero sin batería. No habría ningún problema. O sea, la parte esencial de la que habla la hermana Cristina, que dice finalmente la palabra de Dios es la misma y la esencia y el contenido del canto es el mismo, está bien, pero hay una parte cambiante que es la parte cultural. Esa parte cultural sí es cambiante y adaptable, y esa es donde somos diferentes, y eso de que no nos preocupamos en el contenido porque es el mismo a través de los siglos, pero sí nos tenemos que ocupar acerca de la cultura porque no es la misma a través de los siglos. ¿Sí? Y ahí es donde hay un trabajo de los músicos, de los poetas, o sea, ahí sí hay un trabajo que hacer, ¿verdad? Y qué es lo que hacen, ¿verdad? Y van adaptándolo. Aún si ahorita dijéramos, vamos a trasladarnos a otra época, no habría ningún problema mientras la iglesia esté unida y decimos, vamos, sí, vamos. O sea, no habría ningún problema, o sea, no... Ahora, si hubiera algún problema, entonces el problema no se refiere a música ni a canto, sino a unidad, a juntos, ¿sí? Juan. Yo estoy perdido desde hace mucho en esto. Por decir, tú lo que comentas es que es necesario que haya ese cambio cultural, o sea, que tienes que dejar los himnos y esa porque la sociedad, la cultura o la época te lo exige y tienes que cambiar a ello. La época no te lo exige, tú eres un hijo de la época, tu pensamiento es de la época, tu estilo es de la época. Aún y cuando tú digas, yo tengo un estilo clásico, a lo mejor si te viera Martín Lutero diría, eres muy contemporáneo, muy... O sea, desde mi punto de vista yo soy muy tradicional, pero a lo mejor alguien antiguo me diría, no hombre, tú eres demasiado liberal, ¿verdad? Y no lo percibimos, estamos inmersos en la cultura. No es que la cultura me lo exija, traigo la cultura encima. O sea, así lo traigo, ya la traigo y estoy inmerso en esta cultura. No es precisamente que me lo exija, pero ¿qué tengo que cuidar en medio de esa cultura que traigo? Que sí la permanencia, los inalterables que decía la hermana Cristina, esos permanezcan. Los inalterables permanecen, ¿sí? Pero la forma no podemos abstraernos de ella. Aún y si dijéramos que la cultura de los himnos en su tiempo fueron modernos, en su tiempo fueron contemporáneos, en su tiempo fueron revolucionarios, en su tiempo esos himnos fueron liberales, ahorita los vemos, pero para alguien que vivió antes, en el año 1000, el canto de Castillo Fuerte es estridente, o sea, ¿cómo te estás atreviendo a hacer Castillo Fuerte? Y Gregorio lo hubiera excomulgado. Sí, el Papa Gregorio ha dicho, no hombre, hereje, vete, traes esos cantos a la iglesia, estás aquí blasfemando, ¿sí? Al Salmo 46 lo has contaminado con ese ritmo que estás poniendo, ¿verdad? Igual si de repente, aunque nos parezcan muy viejitos, de repente agarramos un canto del hermano Carlos Astorga y lo escuchamos, y, ¡ay, qué música le puso! Yo me acuerdo en una ocasión hablando de esto, de las culturas, yo le decía a Carlos, hijo,
A mí me gustan mucho los cantos de tu papá, pero mira, escucha este. ¿A poco no se te hace? Mira, escucha la pura música, cierra los ojos, así como que un bar a media luz. Así como un cabaret a media luz, no se te hace. Oílo. Y digo, mira, ahí está. Y luego me dice, no había pensado en eso. Pero, o sea, y ahorita lo escuchas y a los jóvenes dicen, ¡ay, qué aburrido! Eso está así bien obsoleto. Pero la cultura la traemos, no es que la cultura nos esté forzando. Sí, yo te digo eso porque es cierto lo que dices tú, qué aburrido. Dices tú, vamos a ponerle algo más rítmico. Pero, por ejemplo, yo voy a un concierto de orquesta de... No lo haces intencional, no dices, vamos a ponerle algo más rítmico. Vamos a suponer que yo le escucho, y digo, qué aburrido. Y yo no conscientemente, porque traigo la cultura puesta, yo no conscientemente digo, vamos a ponerle algo más rítmico. Agarro la misma letra y empiezo a cantarla con otro ritmo. Y ya, pero no es que yo me esforcé por cantarla con otro ritmo, simplemente la canté con mi voz, que es de esta cultura, de esta generación. Y algunos dicen, bueno, la personalizaste, le hiciste la contemporación, le hiciste contemporánea, ¿no? Porque no es muchas veces que lo intentemos, que vamos a hacerlo como, algunos tal vez sí, pero la mayoría no hace eso. La mayoría dice, vamos a alabar al Señor. ¿Y cómo lo alabo? De todo corazón, sincero, y este es el canto que me sale, esta es la voz que traigo, ¿sí? Es la voz que trae, y canta, ¿verdad? Y las verdades son profundas, ¿verdad? Pero cambiaron las formas, ¿sí? Pero no es tampoco como un signo de rebeldía, decir, voy a romper con esto, muchas veces ni se es consciente de eso, de las rupturas, a menos de que se haga un análisis como sociológico, antropológico, y digas, mira, aquí hay. Pero la gran mayoría de las ocasiones pasa hasta como desapercibido. Y de repente escuchas que David está cantando un canto y el escritor, el que lo puso y le hizo la letra y la música, lo oye y le dice, oye, es que así no va. Pues no le hace, pero yo así lo canto. Y el escritor y el compositor es más antiguo y le dice, no, es que va así y eso. Qué bueno, pues yo le hice esos arreglos. Sin darse cuenta lo hizo adaptable, digámoslo así, a su entorno cultural, donde él lo expresa de alabanza al Señor, ¿verdad? No hay tanto esa ruptura de decir, es que ya no quiero y rompo, y no es un acto de rebeldía a veces tan abierto, ¿sí? Ni tan premeditado, aún y cuando dicen, no, es que los musicólogos modernos están manipulando a las masas. Yo creo que ni siquiera son tan inteligentes para idear una estrategia tan buena. A veces no son, a veces les salió, a veces se me hace que les conceden demasiada inteligencia y propósito a los que lo hicieron. Simplemente pegó y ellos ni se imaginaban lo que iba a pegar y lo que iba a trascender. A veces no son tan capaces y simplemente les pegó, pero se me hace que les atribuimos demasiada inteligencia, propósito y plan maquiavélico que a lo mejor ni tuvieron, porque no los que considero que hayan podido vislumbrar tanto. ¿Sí? Carlos. A mí me quedó una experiencia que fue muy interesante. Estábamos en una iglesia, estaba llena, nos habían invitado, a Jorge y a mí empezamos a cantar. A mí me tocó la primera parte. Yo creo que canté 3 cantos y luego Jorge iba a cantar los siguientes 3. Y una persona se levantó tapándose los oídos y diciendo... Muy enojada, pues. Y se paró así, ¿verdad? Y llamó a todos los dirigentes ahí y estuvieron allá discutiendo mientras el culto proseguía con otras cosas. Y llega un momento en que la persona que nos había invitado, muy apenado, nos dice, no pueden seguir, ya no van a cantar. Entonces, quedamos como personas, digo, el ministerio que llevábamos era bien intencionado, pero quedó manchado, mundanos. La gente, unos se molestaron y otros querían que siguieran. Una buena parte de las personas no entendían qué había pasado. Entonces, el culto dejó de ser una unidad y se transformó en cumplir el gusto
de un grupo. El criterio. Que guste, el criterio. Ahí sí, yo creo que sí tendríamos que haber tomado en cuenta la cultura, porque esa es una iglesia a donde se va invitado y hay que tomar en cuenta la cultura. Aunque los contenidos sean eternos para todas, la cultura es importante, no podemos prescindir de ella. Por eso el apóstol Pablo decía, a todos me he hecho de todos para ganar a los más. Y había modificado algunas cosas culturalmente apropiadas para ese círculo, de otra manera cerraría los oídos. Ahora, ellos están proponiendo que no se cambie, dice, no tienes que cambiar para ganar a los millennials. El canto congregacional como está, gana a los millennials porque tiene 3 aspectos muy importantes que los millennials valoran y buscan. Dice, ni siquiera tienes que cambiarlo, tiene que ser congregacional porque es creativo al tener su simpleza para poderse cantar congregacional. Cuando es más sofisticado no se puede cantar congregacional, se tiene que cantar con solistas o con personas especializadas en canto. El canto congregacional es sencillo, ¿sí? Entonces decía, a los millennials les gusta eso, lo sencillo. Y luego comunica grandes verdades. A los millennials les gusta, es lo que está diciendo, ni le cambiemos porque a ellos les gusta que haya sustancia y no solamente cosas banales. Cosas banales hay muchas afuera. Y además el canto congregacional expresa comunión y ellos están buscando una comunión verdadera como la que hay en la iglesia y no como la que hay en las redes sociales. Entonces dice, ni siquiera tienes que cambiarlo porque eso está manifestando el canto congregacional 3 aspectos muy valiosos para la vida tanto de los millennials como para nosotros, cualquiera de nosotros. Entonces sí tenemos, ellos dicen no lo cambies, pero definitivamente no puedes ser ajeno a la cultura y nunca, ni siquiera intencionalmente puedes hacerte ajeno a la cultura. Es imposible, quedarías incomunicado, quedarías sin lenguajes, quedarías sin interrelación y ese es punto para otro estudio, los aspectos culturales en el ministerio. Eso sería otro estudio, pero no puedes abstraerte de los elementos culturales. Sí, terminarías siendo un ermitaño si te abstraes de la cultura, porque no tendrías elementos capaces para comunicarte con otros. Bueno, es que veo 2 puntos. Uno, nosotros hemos crecido, o bueno, empezamos con música muy solemne, que cantábamos himnos y disfrutábamos, ¿verdad? Después fue cambiando. Sí. Y fuimos adaptando las culturas de acuerdo al avance de nuestra edad. Y bueno, creo que el creyente va disfrutando, pero ¿qué hay al llegar a este punto ahorita? ¿Y cuál es tu punto muy personal tuyo al ver una reunión donde algunas personas pueden decir que dan rienda a la carne dentro de una adoración, donde brincan, aplauden, adoran? ¿Qué es lo que tú pudieras pensar? Si es algo en el espíritu o es algo en la carne, o pudiera ser que tanto el solemne como el que está adorando con todo su cuerpo y con todo, o sea, ¿qué hay ahí? Pero en un punto que piensas tú en tu persona, de lo que has estudiado. Voy a hablar de un caso y luego el ejemplo de la familia. Un caso, un hermano joven se casa con una persona de nuestros grupos de iglesias de donde venimos. Y se casa y él decide dejar la iglesia de sus padres y se viene con su esposa a nuestros grupos. Y luego el choque cultural de iglesias pues se da porque son diferentes, aunque sea una iglesia cristiana y una iglesia cristiana son diferentes en cuanto a su cultura. Y en cuanto a la música, nosotros estábamos entonando un himno para nosotros muy solemne, Santo, Santo, Santo. Nosotros creíamos que lo entonábamos solemne, pero realmente se estaba entonando enérgico, no solemne, sino enérgico. Cuando llega esta persona que viene de otra iglesia, escucha Santo, 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 cantado por nosotros según muy solemne, y él dice, ay, híjole, no puedo cantar esto, es que en mi iglesia lo cantamos muy solemne, de Santo, Santo, Santo es muy solemne, y estos están tomando un ritmo y nuestro Santo, 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 que para nosotros era solemne,
para él no era solemne, para él estaba demasiado, con un ritmo acelerado, no llevaba los tiempos, no, estábamos liberales, ¿sí? Nosotros nos creíamos conservadores y él nos veía como liberales, porque hay diferente cultura. Entonces, cuando dices, es que nosotros estamos así, ahí estás expresando cultura, ¿sí? Ahí se está expresando cultura. Ahora, ese es un caso. Ahora, el ejemplo de la familia. En la familia tenemos hijos y un hijo puede ser introvertido o extrovertido, el otro puede ser muy callado, el otro puede ser muy relajiento. Uno brinca y aplaude y se ríe y el otro está muy calladito y sentado, pero los queremos a todos. Bueno, yo sí, no sé ustedes. Cada quien, ¿verdad? Y tratas de fomentar la unidad familiar, de tal manera que la alegría de uno no moleste al serio el otro, ni la seriedad del otro moleste al otro, pero que sí pueda haber cierta unidad y donde nos relacionemos con cierta cordialidad y decir, bueno, eso es esforzarse por mantener la unidad. Hay algo más grande que la cultura, hay algo más grande que el gusto musical y hay algo más grande que luego Francis Schaeffer dice, esa es la apologética final. Es decir, es algo más grande que todos mis argumentos para defender la fe, la manifestación de una vida de iglesia unida en amor. Entonces conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos para con los otros. Eso es atemporal, acultural, eso es para todas las culturas. La unidad y el amor no pasa. Los himnos y los cantos y los estilos musicales van variando de lugar en lugar y de fecha en fecha, pero el amor y la unidad, eso es permanente. Entonces podemos decir, a ver, aquí hay algo más grande que lo que varía. Entonces tenemos variables, pero tenemos constante. Nos mantenemos en la constante y de esa manera solucionamos las variables. Pedro. En la clase anterior del domingo pasado decías que usemos todo lo que tengamos a nuestro alcance, ¿sí? Y ahorita comentabas lo de la batería, el órgano y eso. ¿Hace un cambio en el nivel cultural eso? Sí. Porque yo vengo de una iglesia que se llama el Ejército de Salvación, que ahí se toca con banda. Mira, la iglesia no solamente tiene su cultura, sino que está inmerso en una cultura de la ciudad. En la cultura de la ciudad, una batería era vista como signo de rebeldía. Entonces la iglesia no mete batería, porque culturalmente es inapropiado. No es malo delante de Dios, las letras pueden ser muy buenas, pero culturalmente respetamos esa cultura como iglesia, no metiendo batería para no entorpecer el evangelio, ¿sí? Porque culturalmente es inapropiado. Pasa el tiempo y después ya la batería ya no es inapropiada, ya es visto como un instrumento musical normal. Se mete en la iglesia y no hay problema, ¿sí? Igual pasa con la vestimenta, no nada más con la música y con otras cosas que son culturales, pero la iglesia tiene que reconocer que está inmerso en una cultura mexicana y respetar esa cultura, que aunque lo que vaya a hacer no es malo, pero puede entorpecer. Entonces aquí ya nos meteríamos en otro tipo de estudio, que no es el de hoy tan sencillo de Cantemos como iglesia local. Eso lo veríamos en otro estudio, tal vez aspectos culturales, ¿verdad? Pero no aquí, ¿verdad? O sea, en la uni un cursito de sociología o de antropología, o aquí lo comentamos en una charla de sábado. Pero ahorita no. Pero sí, ahí tienen banda, qué bueno. Culturalmente es apropiado, qué bueno. Y lo hacen y exaltan la alabanza. Lo importante es otra cosa, ¿verdad? La unidad. Carlos. Nomás por comentar esto, a mí me tocó vivir desde los 60 y cuando yo me convertí, pues me quedé con mi batería. Quería usarlo, amaba el instrumento, no podía, en ningún lado. Una vez me invitaron al Ejército de Salvación y en ese tiempo ellos utilizaban tamboras. Era una tambora grande y otra persona marcaba el tiempo entre la tambora y los platillos. Cuando me invitó a mí Emilio para ir a tocar con ellos, las personas no aceptaron que yo llegara con una batería tipo bucanolera de estas acústicas, porque lo toleraron por Emilio que ahí llegó, pero
Y a mí me aburrió, ¿cómo estoy usando esto aquí? Un redoble, no tenía, no había manera, la gente se enojaba, si uno usaba esta guitarra, tenía que ser órgano, piano, y había problemas. Finalmente pues la vendí. Pasando los años, se llenó de baterías las iglesias. O sea, y no es precisamente un acto de rebeldía de la iglesia de ahora meter la batería, o sea, no es un rompimiento tampoco generacional, y simplemente ahora es culturalmente apropiado y fluye solo, ¿verdad? Sí hay a veces que restringir algunas cosas, y creemos que la iglesia es guiada en sabiduría por medio de los ancianos de la iglesia con la guía del Espíritu Santo para cuidar la iglesia culturalmente hablando. Sí hay algunas cosas así, no podemos ser ajenos, pero tenemos ya 8 minutos de retraso, 9, y iniciamos 14 tarde, entonces vamos a concluir aquí simplemente diciendo cantemos. ¿Faltó del estudio o sí terminamos? Terminamos. Terminamos ya, no quedó mucho tiempo. Muchas gracias por su participación en estas 6 sesiones. El cierre va a ser el domingo 31, cantando al Señor aquí en la tarde. No va a haber clase ya terminamos. El siguiente domingo a las 5 de la tarde sería la 5. Pero a las 10 de la mañana vamos a tener algo como de oración. No sé, pero cantemos, ya cerramos aquí. Ya se acabó, cantemos. Sí. Y aquí concluimos. Muchas gracias. Vamos a detener la grabación.